Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad, un verdadero placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les acompaño como siempre de lunes a viernes en este set del Estudio Central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia y lo vemos a través de titulares. El primero de ellos es Noticia Colombia. Hechos espontáneos o acciones debidamente organizadas por los amos de la guerra. Es la pregunta necesaria sobre agresiones a candidatos al Congreso y a la presidencia del partido FARC. En un claro retroceso a la implementación de los acuerdos de paz, este viernes tuvieron que suspender su campaña electoral hasta que se garantice su seguridad. Tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Venezuela. La gira de la dignidad del ministro de Exteriores de este país avanza por el Caribe. Los mensajes de paz de sus homólogos contrastan con declaraciones las más guerreristas de la extrema derecha de Estados Unidos y de algunos aliados en la región. ¿Qué quieren realmente estos actores en América Latina? Analizamos ese panorama. Y tercer tema que es noticia, Corea del Sur. Un evento alejado de la política une lo que Estados Unidos trata de romper. Les hablamos de los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital de Corea del Sur, en donde el norte tiene un espacio. ¿Qué lección quedará de esto? Lo analizamos, como siempre, de la mano de expertos, quiero decirles. Aquí en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, las FARC, suspendió temporalmente sus actividades de campaña política de cara a las elecciones de este año, legislativas y presidenciales. La decisión la tomaron debido a los sucesivos ataques dirigidos contra sus candidatos al Congreso y a la primera magistratura del país. Ante los hechos, los integrantes reiteraron su compromiso con la consolidación de la paz, tal como está en los acuerdos de paz entre el gobierno y el grupo cuando eran insurgentes. En el marco de la campaña electoral, este viernes el partido político FARC anunció la decisión de suspender temporalmente su campaña producto de las amenazas y agresiones físicas cometidas en contra de sus integrantes. El lunes próximo pensamos reunir el Consejo Político Nacional, evaluar la situación, replantear algunas estrategias, coordinar con la fuerza pública medidas de seguridad y seguir con la campaña. La campaña no se para, la campaña se suspende hasta que se generen las condiciones para poder hacerla con plenas garantías. También denunciaron que hasta la fecha han sido asesinados 44 integrantes y simpatizantes del partido. Por eso hicieron un llamado a repudiar este tipo de acciones para dar cumplimiento a la implementación de los acuerdos de paz. Desde hace varios días, las acciones violentas se repiten. En Quindío, Armenia, Florencia y Cali, los miembros de las FARC fueron agredidos con gritos, intimidaciones, lanzamiento de varios objetos y comida. Con megáfono en mano, se vio a miembros del partido Uribe Centro Democrático aupando a los atacantes. Luego de conocerse la decisión, se produjeron cientos de expresiones llamando a la calma. El académico y miembro de Voces de Paz, Jairo Estrada, expresó en Twitter: con las agresiones contra el partido de la FARC, las tibias reacciones de las autoridades y los medios y el silencio de los partidos, se viene abonando el terreno para justificar un magnicidio. La dirigente política de las FARC, Victoria Sandino, señaló también a través de las redes sociales: este es un llamado para dejar la violencia a un lado. Transformemos los odios para construir la paz. El gobierno nacional se limitó a hacer un llamado a los ciudadanos a no incurrir en actos violentos contra candidatos al Congreso y la presidencia. ¿Qué más se conoce de esta situación? Otras reacciones por parte del gobierno, de actores políticos en plena campaña hacia las legislativas del próximo mes de marzo. Inmediatamente le preguntamos de esto a José Manuel Jiménez, nuestro corresponsal permanente desde Bogotá. José Manuel, buenas noches, adelante. Tatiana, buenas noches y teleaudiencia de Telesur. Efectivamente, la atmósfera es algo complicada para el partido de las FARC. Las reacciones del gobierno
al igual han sido tibias, han sido tranquilas, han dicho que se debe respetar el libre accionar de la ciudadanía a protestar y a rechazar a los diferentes candidatos de las FARC, pero no ha sido contundente en el rechazo a los hechos violentos y vandálicos que se han producido en las diferentes ciudades. El vicepresidente de la República, el general en retiro Óscar Naranjo, dijo el día de ayer que se había reunido ya con la Fiscalía para tomar en cuenta los 44 casos de asesinatos que se han presentado a esta agrupación política y que seguirán avanzando en las investigaciones. Las FARC piden eso mismo, que se esclarezca cuáles son los motivos, las personas que están detrás de esa oleada de agresiones en las plazas públicas, de amenazas, de llamadas intimidantes. También el alto comisionado para el posconflicto ha dicho que se debe respetar el derecho de la protesta. Claro que se debe respetar el derecho de la protesta, han dicho algunos analistas en Colombia, pero no con hechos violentos, y se están analizando también si azuzar a la ciudadanía a generar este tipo de acciones violentas podría conllevar algún delito según el Código de Policía en Colombia. Esto quiere decir que las organizaciones y el gobierno nacional realmente deben poner puntos claros sobre cuál es su papel en garantizar el papel de los partidos políticos durante la campaña que se genera. Esto también debemos analizarlo en un contexto más amplio. No es solo violencia política aquella que está dirigida a candidatos específicamente. Ayer la misión de observación electoral hacía esta aclaración y en su análisis, en un informe reciente sobre los mapas de riesgos electorales para este 2018, decía que las acciones violentas políticas también van dirigidas a los líderes sociales y a los líderes de acciones comunales en las diferentes regiones del país. Estamos hablando de 170 municipios en riesgo electoral. También estamos hablando que este proceso podría cambiar la manera de votación en las diferentes regiones. Pero también hay que agregarle el asesinato de 234 líderes sociales en el último año. Es decir, es una cadena de acciones violentas que están generando una animadversión electoral, Tatiana. Debe verse en todo este conjunto. Gracias, José Manuel. Buenas noches. Allí teníamos a nuestro corresponsal permanente desde Bogotá. También nos vamos a Colombia para el análisis, para las reflexiones profundas con Imelda Daza, candidata a la vicepresidencia de Colombia por el partido FARC, el partido que durante este viernes ha tomado la decisión de suspender la campaña hasta que no tengan garantías de seguridad. Nos acompaña desde Antioquia. Doctora Imelda Daza, buenas noches. Bienvenida a Noticia de Telesur. Muy buenas noches y muchísimas gracias por esta oportunidad para compartir con ustedes tantas preocupaciones como tenemos acá. Doctora Imelda, nos preguntábamos en titulares y de una vez se lo quiero plantear. ¿Son algunos espontáneos que agreden al candidato a la presidencia, a representantes, candidatos al Congreso, a Cámara, a Senado? ¿O es un asunto de los amos de la guerra organizados para generar este caos? Mira, no tenemos edad para ser ingenuos. Hemos vivido demasiado la violencia en Colombia para no entender perfectamente que esto es un movimiento muy organizado y muy bien financiado que busca impedir al partido de la FARC el desarrollo de su actividad proselitista en el contexto de la campaña electoral. Están orientados y están dirigidos y hasta organizados por partidos de la ultraderecha que no se resignan a que el conflicto armado entre la guerrilla de las FARC y las Fuerzas Armadas colombianas terminó. Hay un proceso de construcción de paz y aspiramos a lograr la paz total en Colombia. A eso se oponen quienes se beneficiaron de la guerra
al calor de la guerra pudieron desalojar campesinos de sus tierras, pudieron robar al erario público todo cuanto quisieron, más o menos 50 billones de pesos al año, pudieron cometer todo tipo de actos de corrupción en contra del erario público y del pueblo colombiano. Cuando se termina esa confrontación y ya no hay tantas noticias de la guerra, se sienten al desnudo. Además, el acuerdo de paz trae consigo una comisión de la verdad. Para los colombianos va a ser muy satisfactorio escuchar de esa comisión la versión de los hechos tal como sucedieron. Sabremos entonces quiénes fueron los verdaderos protagonistas de la guerra y quiénes fueron los responsables de la tragedia que vivimos. A la Jurisdicción Especial de Paz tendrán que ir, y a esa Comisión de la Verdad, no solo los excombatientes de las FARC, tienen que ir todos los victimarios. A eso le temen. Por eso no quieren Jurisdicción Especial de Paz. Por eso sabotearon en el Parlamento la normativización del acuerdo de paz. Se hizo muy poco. Yo fui vocera de paz en la Cámara de Representantes y doy fe de la forma como esos parlamentarios de esos partidos de derecha sabotearon ese proceso también, de forma muy organizada y muy consecuente para ellos. Ahora hablan a nombre de las víctimas y dicen representar a los inconformes con la guerrilla, pero en el Parlamento se negaron a aprobar las 16 circunscripciones especiales que le iban a dar voz a esas víctimas, víctimas de todo tipo, víctimas de todos los actores de la guerra. Ahora aparecen como los voceros de esas víctimas. Falsa afirmación. Es un grupo muy organizado, muy bien financiado. Alguno de los que participó, algún sicario político que participó en esto, informó que les pagaban 30.000 pesos diarios. Algo parecido a las guarimbas en Venezuela. Entonces no hay tal reacción espontánea de una población que resiente de la guerrilla y que la odia. Si así fuera, he dicho yo, también las víctimas del paramilitarismo que azotó a este país, descuartizadores, a los candidatos, a miembros del Congreso de la República. Si se justifica por parte de los medios y de las autoridades que son personas descontentas con Timochenko y con ¿qué tal que las madres de Sol fueron llamados falsos positivos, salieran también a agredir de hechos y de palabra a los candidatos de esos sectores? El país volvería a la guerra. Quiere decir que no es posible implementar esa política para expresar descontento. Tenemos que ser capaces los colombianos de tramitar esas diferencias por la vía civilizada. En una democracia se admite la controversia. Doctora Daza, pero ese es el punto. Se admite el reclamo, se admite Sí, doctora Daza, permítame, le pregunto. Pero no con agresiones. Sin duda, no con agresiones, aunque la protesta esté normada de manera constitucional. Se habla de protesta pacífica, no este nivel de agresiones. Ahí están las imágenes que dan cuenta de ello. Quiero preguntarle por nombres propios de los partidos políticos. ¿Quién da, por ejemplo, a quien desee hostigar la candidatura del partido FARC 30.000 pesos, que en dólares serían aproximadamente unos 8 o 10 dólares? ¿Quiénes son? Bueno, son los partidos de la ultraderecha y en Florencia un candidato al Senado del Centro Democrático fue quien aupó
a quienes lo acompañaban a él a que fueran a sabotear el local donde iba a darse también un evento de FARC con la presencia de Iván Márquez. Iván no pudo ir a Florencia porque le advirtieron que no había condiciones para realizar el evento, porque quienes acompañaban a un señor de apellido Macías, candidato al Senado del Centro Democrático, había expresado su contrariedad por ese evento y aupó a sus acompañantes para que lo impidieran. De la misma manera se procedió en Cali, en Yumbo y en todas las otras poblaciones donde Rodrigo Londoño hizo presencia para hacer proselitismo político. Sin duda, también en estos pueblos hubo mucha gente que lo recibió con agrado, que quiso escucharlo, que debatió con él de manera civilizada, pero quienes se propusieron sabotear el hecho fueron la noticia. Los medios no recogieron los momentos en los cuales Rodrigo Londoño departió pacíficamente con muchos ciudadanos en Cali, en Yumbo, en Pereira, en Armenia y sobre todo en la Tebaida. Compartió con la población, habló de su propuesta de paz, habló del gobierno de transición, pero los medios eso no lo destacan, o sea, los medios también de alguna manera le hicieron eco a ese grupo que pretende sabotear nuestra campaña electoral. Y con respecto al plan programático, ese es el asunto de fondo. Sobre eso es que realmente se debe debatir en un proceso de elecciones legislativas y presidenciales en Colombia y en cualquier nación del mundo. Pero, doctora Daza, permítame le pregunto, ¿habrán quienes se deban sentir muy contentos, muy agradados, porque pensarán que lograron lo que estaban buscando, que ustedes del partido FARC suspendiese este proceso de campaña electoral? ¿Cuál es su visión? No. La suspensión es temporal. Invitamos al gobierno y a los demás partidos políticos a una reflexión muy seria. ¿Cuál es la democracia que ofrece Colombia a estos excombatientes, a estos exinsurgentes, a quienes les prometieron todas las condiciones para regresar a la sociedad de la cual nunca debieron partir, para hacer política por la vía legal, civil, con todos los derechos de cualquier ciudadano? ¿En qué quedó esa promesa? Es la pregunta. Si ahora, por el contrario, se promueve el saboteo, el chantaje y la agresión de todo tipo. No es correcto en una democracia impedir a una fuerza política el accionar y el desarrollo de una campaña electoral. Entonces, está en tela de juicio las garantías que el gobierno ofrece. No son las adecuadas y no son ni siquiera las mínimas. Nosotros, sin embargo, esperamos que el gobierno reaccione y que de verdad nos ofrezca esas garantías. Igualmente esperamos que los partidos políticos se pronuncien al respecto y digan que no comparten ese tipo de cosas, porque a veces algunos piensan que eso le ocurre solo a la FARC. A nosotros no, porque somos que liberales, que conservadores, que progresistas, que socialistas. Acordémonos del poema de Bertolt Brecht, que ayer vinieron por el ebanista, pero como no soy ebanista no me preocupó. Después vinieron por el estudiante y tampoco me preocupó porque no soy estudiante. Vinieron por el académico y no me preocupó porque no soy académico. Hoy vinieron por mí. Ya es un poco tarde. La violencia, si se promueve y si esta espiral no se detiene, nos va a afectar a todos. Entonces no es solo al partido de la FARC. Pero nuestra propuesta es por la construcción de paz, por la reconciliación de los colombianos. Confiamos en la sensatez de este pueblo y llamamos a todos a deponer los ánimos, a dejar paso a la reconciliación
y aceptar que Colombia vive un momento histórico muy interesante que nos va a permitir construir un futuro distinto para todos. Es un momento decisivo para Colombia. En términos de implementación de los acuerdos, ¿qué implica esto que está sucediendo en el país? Viene usted así al inicio de esta conversación con el Noticia de Telesur, una reflexión de lo que sucedió, haciendo ese diagnóstico de lo que pasaba en el Congreso con el llamado Plan Tortuga. Ahí están los resultados. Quiero preguntarle hacia futuro, ¿cuál es el escenario ante esta situación que se está viviendo en términos de implementación de los acuerdos de paz? Mira, la normativización del acuerdo de paz fue bien precaria. Fue muy poco lo que se logró aprobar. Sin embargo, se aprobaron cosas importantes como la reincorporación de la insurgencia a la vida civil, la creación del partido y la garantía de que tendría el apoyo económico necesario para esto. Ese apoyo tampoco se ha dado. El gobierno no ha desembolsado un solo peso, de manera que estamos haciendo campaña con nuestro propio esfuerzo, con las uñas y con la colaboración de los ciudadanos que nada piden a cambio de resistir en una manifestación, en una marcha, en una reunión por muchas horas. En esto también ha incumplido el gobierno y en general en la normativización del acuerdo se incumplió en un 80%. La mayoría de las leyes que debían haber sido aprobadas se quedaron pendientes. Pero bueno, viene un nuevo Congreso y allí tendremos 5 senadores, 5 representantes como mínimo. Y aspiramos a que a través de esta bancada sea posible completar ese proceso de convertir el acuerdo de paz en normas y leyes de la República. Doctora Imelda D'Ágasa, gracias por estas reflexiones que también vienen allí incluida con esta denuncia de que el gobierno no cumple los compromisos en términos de participación política con el partido FARC. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a usted. Ahí estaba la candidata a la vicepresidencia por el partido FARC. Durante más de 50 años fue una organización insurgente. Hoy decide mantenerse en la oposición desde la vía democrática, desde la vía legal, tal como está acordado en los acuerdos, en las negociaciones que se alcanzaron primero en La Habana, luego se firmaron en Cartagena, después en Bogotá. Pero ahí está, una extrema derecha que se opone. Por eso nos preguntamos si esos amos de la guerra realmente lo van a impedir. La decisión definitivamente será del pueblo colombiano. Tenemos a manera de síntesis esta información: por qué las FARC suspende la campaña electoral. Colombia no puede convertirse en un estado fallido electoralmente por culpa de los enemigos de la paz. Lo ha dicho la agrupación política en rueda de prensa durante esta jornada. Tenemos el comunicado donde dicen que han decidido suspender las actividades de campaña hasta tanto contemos con garantías suficientes. Hablan de la exclusión política, hablan de la falta de seguridad y de garantías, hablan de la violencia contra los integrantes. Ahí está, a manera de síntesis resumido, en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, la gira de la dignidad del ministro de Exteriores de este país avanza por el Caribe. Los mensajes de paz de sus homólogos contrastan sin duda con declaraciones las más guerreristas de la extrema derecha de Estados Unidos y también de algunos aliados regionales. ¿Qué quieren esos actores en América Latina? No es solamente Venezuela. Desde la perspectiva geopolítica tenemos el análisis aquí en El Noticia. En Noticia Venezuela, la gira por la dignidad del canciller Jorge Arreaza pasa por Haití. El mensaje de paz y solidaridad que encuentra en este camino contrasta sin duda con la arremetida de los Estados Unidos, que mantiene el asedio contra esta nación bolivariana sin ningún reparo por las normas del derecho internacional. Se trata de comportamientos inéditos en la historia de la diplomacia global.
Como una respuesta democrática, el canciller venezolano arribó la noche de este jueves a Haití en el marco de la denominada Gira por la Dignidad, que lo lleva por diversos países del Caribe, donde informa sobre el asedio que vive Venezuela. Desde el pasado 1 de febrero, Arreaza ha visitado Cuba, Belice, Nicaragua y Trinidad y Tobago. Sus gobiernos han demostrado su solidaridad con Venezuela a pesar de las presiones internacionales que reciben. La gira ministerial es una respuesta a las visitas que el secretario de Estado Rex Tillerson realizó por países con gobiernos subordinados del continente, a quienes conminó a desconocer la próxima elección presidencial. Tillerson hizo varios llamados al estamento militar venezolano en abierta violación de los principios elementales del derecho internacional. En la misma línea, el senador y operador de la extrema derecha estadounidense Marco Rubio hace llamados sediciosos al pueblo y a los militares venezolanos a través de Twitter, empleando citas tergiversadas de discursos prominentes del libertador venezolano Simón Bolívar. En respuesta a estos mensajes, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, contestó también a través de las redes sociales. La virtud, el honor, la dignidad y la valentía de nuestro libertador Simón Bolívar es algo que usted no conoce ni conocerá jamás. Desde Colombia, el presidente Juan Manuel Santos anunció el movimiento de 2.000 efectivos militares hacia la frontera con Venezuela, junto con cambios en las políticas migratorias con el pretexto de poner orden en esa área. Desde la Federación Rusa, María Zaharova, vocera de la Cancillería, denunció el injerencismo de Washington y recordó que el principio de autodeterminación de los pueblos debe primar en las relaciones internacionales. Confirmamos la posición rusa de que las cuestiones del desarrollo interno de Venezuela tienen que resolverse únicamente por las personas de ese país, en el marco de los procedimientos constitucionales y jurídicos previstos, tomando como base las normas democráticas y sin una injerencia externa destructiva. El gobierno bolivariano continúa con la implementación de medidas para mitigar los efectos del asedio económico internacional contra el pueblo. Además, prepara su participación en las elecciones presidenciales del 22 de abril, tal como quedó establecido en el acuerdo que el sector opositor aceptó en privado, pero se negó a firmar. Ahí tenemos todos estos detalles con el contexto siempre oportuno y así nos vamos con el análisis. Para ello nos acompaña la señora Lidice Navas, internacionalista, luchadora social de la parroquia El Valle en Caracas. Bienvenida. Doctora Lidice, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias a usted por acompañarnos. Siempre a la disposición de ustedes. Muchas gracias. Esta gira ha sido llamada por la dignidad, en busca de la paz, la solidaridad necesaria en momentos turbulentos como los que atraviesa no solamente Venezuela, sino América Latina. ¿Qué papel juega en este momento el Caribe en este contexto? Bueno, para nosotros y además, como ha quedado demostrado en momentos de conflictos en otros pueblos de América Latina y sobre todo en el caso de Centroamérica, pero también en el caso de Colombia, la comprensión de los demás pueblos de lo que está sucediendo, de lo que se está proponiendo, de lo que está en juego, que en este caso es la paz para nuestro pueblo, juega un papel importante. Toda vez que precisamente se ha pretendido a través de la presión, a través de las presiones, que no solamente son en este momento, recordemos que también Obama intentó presionar a los gobiernos del Caribe antes de la cumbre en Panamá hace 2 años y bueno, eso es importante recordarlo porque casi que los ponían, como dicen de manera coloquial, aquí en Venezuela entre un 3 y 2, es decir, entre la espada y la pared, o Petrocaribe o CARICOM, así de sencillo. Así es. Sin embargo, esos pueblos y esos gobiernos respondieron de una manera también muy digna, ¿no? Entendiendo que se trataba de un intento de acorralar a Venezuela y de desprestigiar a nuestro gobierno. En este momento nuevamente sucede con la gira que ya terminó de Rex Tillerson.
nuevamente presionar a los gobiernos, a varios gobiernos de América Latina, sobre todo los del Grupo de Lima, incitando a una acción violenta, injerencista contra el pueblo venezolano. Y bueno, se requiere no solamente la solidaridad de una manera permanente, como ha venido sucediendo, sino una solidaridad en base a la comprensión, al conocimiento pleno de no solamente de lo que está sucediendo y de las estrategias, ¿no?, que el imperialismo ha desarrollado contra nuestro pueblo, sino también de los instrumentos democráticos en el marco de nuestra Constitución. Ahí hay dos cosas que quiero preguntarle la reflexión. Una es esto, las normas internacionales. Parece que el derecho internacional público se mandó a la basura, no existen normas internacionales, resulta que ahora gobiernos, congresistas llaman a dar un golpe de Estado a un país. Cuestión que ¿dónde queda nunca, precisamente entonces este derecho internacional? Es que hay, es decir, en los últimos años, sobre todo el gobierno norteamericano y por supuesto bajo la presión de las transnacionales de diversa naturaleza, ha acudido a acciones que jamás en la historia, ¿no?, de las relaciones internacionales y de las normas internacionales se habían utilizado. Es decir, ha precisamente lo que tú decías, ha echado por la borda todo, el irrespeto, la incitación descarada a la intervención, ¿no?, a una sublevación militar. El llamado precisamente a desconocer un sistema y un gobierno democrático, a desconocer lo que está establecido en nuestra Constitución. Pero doctora Navas, ¿por qué el Caribe tiene esta postura que es prácticamente en bloque, a diferencia del Grupo de Lima? Somos el mismo continente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la razón? Porque los pueblos del Caribe también han sido víctimas, ¿no? No lo podemos olvidar, ha sido víctima, ¿no?, de la intervención militar. Recordemos Granada, ¿no? Recordemos incluso, bueno, ¿qué más ejemplo que el de Cuba? Y por otro lado, Haití se aprovecharon de una circunstancia de un desastre natural y con el pretexto de ir a apoyar, ¿no?, se quedaron, ocuparon Haití. Es decir, los pueblos del Caribe tienen suficiente conocimiento, vivencias de esa historia. De esa historia de intervención militar. La misma República Dominicana, ¿no?, tiene también, ¿no?, sabe, conoce de esa historia. Entonces, precisamente por esa razón y porque esos pueblos amigos han recibido el apoyo desinteresado de nuestro gobierno desde Chávez para acá, desinteresado en momentos de desastre natural, en las dificultades que han tenido, mientras que otros le han dado la espalda, como en el caso de Puerto Rico, el pueblo puertorriqueño, ¿no? Un pueblo que aún sigue sin luz, 1 millón de personas sin luz aún. Todavía. Entonces, se trata de reforzar precisamente con la información actualizada que en este momento nuestro canciller está suministrando a todos esos pueblos, precisamente para dejar en claro todos los esfuerzos. Y bueno, recordemos la comunicación que acaban de firmar y de dar a conocer públicamente, firmada tanto por el presidente de la República Dominicana como por el presidente Rodríguez Zapata, llamando precisamente a la oposición a firmar el acuerdo democrático, porque saben que el acuerdo significa la paz, la convivencia
La paz en Venezuela, la paz de América Latina, la paz de América Latina y el Caribe, y la paz del mundo, porque debemos recordar que ya en este momento es evidente que estamos en vía de la consolidación de la multipolaridad. ¿Y quién planteó un mundo multipolar? El presidente Chávez. El presidente Chávez. Entonces ya no es la misma situación de hace 15 años cuando inició, o de 19, 20 años, cuando inició nuestro comandante Chávez el gobierno. Y aquí entra el gobierno de Rusia. Durante esta jornada su vocera, la vocera de la Cancillería ha dicho, los asuntos de Venezuela los resuelven los venezolanos. Washington no debe inmiscuirse. Sin embargo, mire usted lo que ha dicho hoy, por ejemplo, un miembro de la extrema derecha del Tea Party del Congreso, como Marco Rubio. Exacto. Es que, es decir, se han visto cosas jamás vistas. Entre ellos las expresiones de Trump con respecto a nuestros pueblos de América Latina y el Caribe, ese desprecio, ¿no? Con que nos trata, ¿no? Entonces... Pero porque hay algunas naciones que así mismo su propio pueblo, su propio gobierno ha sido despreciado. Solamente el caso que tienen al lado, frontera con México. México, bueno. Y asumen esta posición. Lamentablemente... incluso el presidente mexicano también ha echado por la borda lo que fue en el pasado la política exterior mexicana de no injerencia en los asuntos internos de nuestros pueblos. También allí ha habido una traición a esa tradición política con relación a la política exterior mexicana. Entonces, realmente... nuestro pueblo también ha entendido la importancia de la solidaridad internacional, y no solamente los pueblos de América Latina, los pueblos del Caribe. Esa gira que ha realizado nuestro canciller también ha dejado en claro ante otros países de la región nuestra posición digna, y pareciera que está siendo entendida cuando hay ya gobiernos que, aún cuando no son gobiernos amigos, sin embargo no se han prestado al juego al que se ha prestado, por ejemplo, el presidente colombiano. El presidente Santos. Sí, y a todo esto, el escenario real en Venezuela de aquí al 22 de abril es que habrá elecciones presidenciales. Hay un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos diciendo que no se deben reconocer esas elecciones presidenciales. Realmente es bastante confuso en el mensaje a nivel internacional. Una dictadura que llama elecciones donde puede haber una cantidad de candidatos. Es decir, las demostraciones que permanentemente ha dado nuestro gobierno de ser realmente un gobierno democrático están a la vista de todos los pueblos del mundo. Y por esa razón, realmente creemos que vamos a contar con el acompañamiento, como ya lo estamos contando, porque conocemos de las expresiones de solidaridad de los pueblos del mundo, no solamente de América Latina. ¿Y habrá elecciones pese a las presiones? Va a haber elecciones porque es una decisión de nuestro pueblo. No solamente es porque está establecido en nuestra Constitución, sino porque nuestro pueblo sabe que solo a través de las elecciones, independientemente de que la oposición decida, si es que decide no ir a elecciones, si sigue respetando las órdenes que le dé el imperio, de todas maneras nuestro pueblo sabe que esa es la única forma de dirimir nuestras diferencias. Se va a imponer el pueblo venezolano. Muchas gracias, doctora Lidice, por este análisis. Un placer, buenas noches y le deseamos un buen fin de semana. Muchísimas gracias igualmente. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información a propósito de esta jornada. Siempre tenemos artículos de la coyuntura.
Vamos a revisarlo, por acá están, hay varios de ellos, miren ustedes, por ejemplo, Asamblea Nacional destaca temple de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante injerencia estadounidense, lo tenemos. La presidenta de la ANC rechazó declaraciones del senador republicano Marco Rubio al destacar ese temple de la Fuerza Armada Bolivariana. La virtud, honor, dignidad, valentía de nuestro libertador Simón Bolívar es algo que usted no conoce ni conocerá jamás. Lo estamos referenciando, ya se lo habíamos presentado al inicio de este segundo bloque con la arista respectiva. Ahí está, además, esa respuesta a Marco Rubio cuando ha agredido de tal manera. Y tenemos también información de nuestro enviado especial al Caribe, a esta gira que realiza el canciller de Venezuela, Rolando Segura. Vea con sus propios ojos cómo el gobierno de Estados Unidos insiste en promover eventual golpe militar en Venezuela. Ahora el senador republicano Marco Rubio sugiere apoyo a militares que se dispongan a derrocar al presidente Nicolás Maduro. También es importante recordar que cuando sean ese tipo de ataques, los propios altos mandos militares de esta nación suramericana, bueno, responden y dicen que hay una unión cívico-militar y que eso no se rompe por nada, ni por nadie, ni por el gobierno de los Estados Unidos. Así nos vamos a la segunda última pausa en El Noticia. Al volver, en Noticia, Corea del Sur. Un evento alejado de la política une lo que Estados Unidos trata de romper. Les hablamos de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, en donde el norte tiene un espacio. ¿Qué lección quedará de esto? Lo analizamos al volver en El Noticia. En Noticia, Corea del Sur, en el marco de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, la presencia de las autoridades de las dos Coreas marcan un importante acercamiento luego de largos años de tensas relaciones. Vamos a revisar detalles. Los acuerdos logrados en una serie de conversaciones entre las dos Coreas ha permitido que este viernes, tras la inauguración de los Juegos Olímpicos, se dé el primer paso de lo que puede representar el inicio de las relaciones diplomáticas en una península dividida por la historia y los intereses de las superpotencias. Un hecho a resaltar fue la presencia de Kim Jong-un, la hermana del presidente norcoreano Kim Jong-un, en el magno evento bautizado como Juegos de la Paz. Se trata de la primera visita de un miembro de la familia Kim a Corea del Sur y se interpreta como un claro mensaje enviado desde Pyongyang más allá de las distensiones de las relaciones. En la cita deportiva también participan delegaciones de Estados Unidos, China, Japón y Rusia, quienes juegan un papel geopolítico determinante alrededor de las relaciones de ambas Coreas. Esta semana, en un nuevo intento por boicotear la distensión entre ambas naciones, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que su país aplicará una nueva ronda de sanciones contra Corea del Norte. Estoy anunciando hoy que los Estados Unidos de América pronto revelará la ronda más dura y agresiva de sanciones económicas contra Corea del Norte y seguiremos aislando a Corea del Norte hasta que abandone definitivamente su programa nuclear y de misiles balísticos. Pence también afirmó que no permitirá que la propaganda norcoreana secuestre la imagen y el mensaje de los Juegos Olímpicos. A pesar de los avances que han logrado estos dos países hermanos en la búsqueda de regularizar sus relaciones, el gran obstáculo será enfrentar los mecanismos de presión que ejercerá Washington sobre Seúl. Según expertos, Estados Unidos exige la desnuclearización de Corea del Norte, pero aumenta su arsenal bélico en territorio surcoreano. Y en este punto vamos a hacer un poco de historia. Corea del Norte comunista, Corea del Sur capitalista, ambas naciones sostienen una relación marcada por la guerra y las discusiones por el control de la península. Hace más de 50 años, un conflicto armado separó a millones de familias. Es 1945, año en que finaliza la Segunda Guerra Mundial. Corea es colonia japonesa, pero tras la rendición de Japón, Estados Unidos divide la península. Ese país toma el control territorial del sur y la Unión Soviética hace lo propio con el norte.
Los combates cesan en 1953 con el Acuerdo de Armisticio, un tratado de no agresión vigente, pero que no significa el fin de las discordias. No hay firma de un tratado de paz, pero negocian la conservación de una de las fronteras más militarizadas del mundo. Intereses imperiales mantienen separadas a más de 10 millones de familias. Solo han tenido la oportunidad de encontrarse hasta 65 años después en reuniones organizadas por los gobiernos. Las últimas en febrero de 2014 y septiembre de 2015. Las conmovedoras historias personales son incontables. 2 meses después de la caída de Seúl, durante el sitio de Chuncheon, una noche mi hermana desapareció. Aún no sé lo que le pasó, si fue secuestrada o si fue a Corea del Norte por voluntad propia. Eso le preguntaré cuando la vea. Estos esporádicos encuentros se dan en Seúl. Además de ellos, ambos gobiernos se entienden en la zona franca industrial de la ciudad de Kaesong, donde funcionan unas 115 fábricas norcoreanas y surcoreanas con la mano de obra de alrededor de 40.000 trabajadores norcoreanos. Y seguimos sumando más información, ahora de nuevo desde la coyuntura con Isaura Díaz desde Beijing, nuestra corresponsal permanente. Isaura. Sí, gracias, colega. Buenas noches para ti, buenas noches también para todas las personas que se informan con nosotros a esta hora a través de la señal informativa de Telesur. En efecto, los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018 han sido inaugurados con una bella gala con la paz como tema central. Sin dudas, captan la atención de la comunidad internacional y pasarán a la historia por lograr este nuevo acercamiento entre las dos Coreas y lograr también una distensión de tensiones en la península. En la tarde de ayer, hoy, de este viernes de ustedes, la delegación de alto nivel de Corea del Norte llegó al territorio surcoreano. Al frente de esta delegación de unos 22 delegados y funcionarios norcoreanos viene el máximo legislador de ese país, Kim Jong-nam. También como parte de la delegación llegó a Sur Corea la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un. Ya el presidente surcoreano Moon Jae-in dijo que iba a reunirse con ellos este fin de semana. Lo importante es que, según lo acordado, las dos Coreas desfilaron juntas bajo una misma bandera de la unificación con la imagen de la península durante la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Y lo hicieron delante de la mirada de cientos de miles de personas que vitorearon su presencia en esta inauguración y también delante de la mirada del primer ministro japonés Shinzo Abe y del vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence. Según lo acordado, las dos Coreas competirán juntas con un mismo equipo femenino de hockey sobre hielo y también cientos de animadoras y artistas norcoreanos ofrecerán su arte durante estos días en territorio surcoreano. Nosotros nos mantenemos al tanto. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales en Caracas. Gracias, Isaura. Bueno, ahí están. Esos son los hechos que vamos a analizar. ¿Qué mensaje se envía? Pero además, ¿qué mensaje queda para ambas naciones separadas después de tanto y tanto dolor que además se percibe, se mantiene desde los millones de familias distanciadas? Para esto nos ayuda Adolfo Laborde Carranco, profesor, investigador, articulista, colaborador en temas económicos e internacionales en medios nacionales e internacionales. Nos acompaña desde México. Doctor Laborde, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Un saludo a todos. Gracias. Y bueno, de inmediatamente le traslado a usted la pregunta. El mensaje que se está enviando sin la interferencia del gobierno de los Estados Unidos por parte de Corea del Norte, Corea del Sur, en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Bueno, en efecto, hay ahí una posición clara por parte de las dos Coreas de tratar de despejar el largo camino hacia la paz. Esta es una oportunidad magnífica, dado que ya ha habido una serie de intentos en la década del 2000, 2007, y por supuesto ha habido cooperación entre ambos países. Sin embargo, en efecto, como bien se ha comentado en las cápsulas y en la información precedente a mi participación, ha habido intereses de algunos países en evitar que esto se pueda cuajar. Además, hay que considerar que existe una política de disuasión por parte de Corea del Norte que ha impedido a toda costa pues el proceso de pacificación y por supuesto el proceso de reunificación de este país. Si pensamos en un escenario hacia adelante, en términos hipotéticos, ¿qué tendría que hacer Corea del Sur para poder avanzar en otro tipo de escenarios? Entendemos que en términos de negociación hay que ponerse de acuerdo en los aspectos en los que ambos pueden avanzar, en este caso el deporte con los Juegos Olímpicos, pero en otro escenario, por ejemplo en lo económico, que también une desde la zona de armisticio la industria de ambas naciones, ¿esto cómo los puede mantener unidos?
Bueno, hay un proyecto cerca de la zona que bien comentas, en donde es un complejo industrial con inversión de Corea del Sur y con mano de obra de Corea del Norte. Ese es un intento, se ha despejado. Ha habido una suspensión del mismo por toda la distensión y los conflictos que ha habido últimamente, pero bueno, se podría hacer un paso, tendría que haber un proceso de acoplamiento, de inserción económica, de llegar a un acuerdo de qué modelo es el que va a prevalecer, si va a ser una economía de mercado o una economía centralizada o una mixta, y tratar de incorporar nuevos elementos productivos a Corea del Norte para elevar las tasas de competitividad y lograr un crecimiento económico como el de Corea del Sur. Es un elemento muy complicado, dado pues, el atraso que existe en Corea del Norte, pero se puede empezar a trabajar en parques industriales o con inversiones. Eso es una opción. La segunda opción es la inversión proveniente de Corea del Sur, que tiene gran capacidad de ello, y generar así la capacidad instalada, la industria instalada en Corea del Norte, para que estos dos países puedan de algún momento empezar a integrarse económicamente. El régimen político es otra gran pregunta. Y además Estados Unidos, la otra gran pregunta. ¿Estados Unidos lo permitirá? Estados Unidos ha anunciado, también lo decíamos previo a esta conversación con usted, doctor Laborde, que hay ya aquí en cualquier momento más sanciones en contra de Corea del Norte. Sí. Bueno, eso es una provocación clara, por supuesto, de parte de Estados Unidos en una coyuntura muy especial, en este proceso de conciliación, en este proceso de acercamiento. Hay que recordar que el presidente Moon de Corea del Sur tiene una amplia experiencia en el proceso de reconciliación, tiene tendencias hacia el acercamiento con Corea del Norte, y bueno, pues me parece que la intención de este país es acercarse más en esta negociación, independientemente de las presiones de Estados Unidos. Sin embargo, hay que recordar que Estados Unidos y Corea del Sur tienen un acuerdo de seguridad mutua. Hay alrededor de 30,000 efectivos destacados en Corea del Sur, y eso pues lógicamente presiona al régimen de Corea del Sur. Para despedirlo, doctor Laborde, recordando también, haciendo historia aquí en Noticia, ¿qué une a estas naciones? Teníamos evidentemente las familias, pero hay seguramente muchas otras cosas que desde este lado del mundo no lo sabemos. No, une la historia. Corea era un reino que en su momento tenía una capacidad independiente, en su momento a finales del siglo XIX tenía una relación muy cercana con China. En 1908 desafortunadamente cayeron bajo el dominio japonés, y eso los une. Hubo un proceso de colonización que terminó, como bien se comenta, en 1945, y posteriormente la guerra civil en donde se parte la península. Hay valores, hay idioma y por supuesto una cultura propia y una historia en común, lo que hace que posiblemente este país pueda tener las estructuras y las bases para poder unificarse. Y eso no se quiebra fácilmente, es el poder de la historia. Gracias, profesor Laborde, por ese análisis. Un placer, buenas noches. Con mucho gusto, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado durante toda esta semana. Así finalizamos durante este viernes esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Les deseamos un buen fin de semana. Recuerden que esta es la señal informativa de América Latina. Hasta entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo están?